Los integrantes son Burga Torres Erickson, Rojas Carajulca Edgar, López Cabanillas Nixon, mi persona Rodríguez Delgado Edson y Chávez Riz Edwin. El principio de Pascal nos dice que la presión es un escalar único en un punto que depende de la posición del punto en el seno de un fluido. Además, la presión ejercida sobre el fluido poco comprensible en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos. Bien, tenemos acá una imagen donde nos muestra la fuerza 1, disco pequeño, y el área 1 o superficie, y la fuerza 2, disco grande, y el área 2. Nos dice que la presión 1 es igual a la fuerza 1 entre el área 1 y la presión 2, la fuerza 2 entre el área 2, donde nos dice que el principio de Pascal, estas dos fuerzas son iguales, fuerza 1 entre área 1 y fuerza 2 entre el área 2. Acá nos da que la fuerza 2 es igual a la fuerza 1 multiplicado por el área 2 entre el área 1. Ok, ahora veamos lo que es presión, profundidad y ley de Pascal. Iniciamos con la fórmula que ya también hemos visto, que la presión es igual a la presión inicial más la densidad por la gravedad por la altura. ¿Qué podemos decir de esto? De que si la presión inicial aumenta, entonces la presión aumenta también, ¿no? Es decir, que es directamente proporcional. Ahora, la ley de Pascal nos dice que la presión aplicada a un fluido combinado se transmite íntegramente en todas las partes del fluido. Para eso hemos colocado en la parte derecha nuestra imagen referencial. Vamos a quitar esta parte del expositor y nos hace referencia de que la presión ejercida en la fuerza 1, que es una presión mínima, es basta y suficiente para levantar un automóvil, ¿no? Como podemos ver, que también el desarrollo de esto va a ser como nuestro ejercicio de aplicación. También nos dice que el elevador hidráulico es una aplicación de la ley de Pascal. El elevador es un multiplicador de la fuerza aplicada en F1 en una cantidad igual a sus relaciones con respecto al área, ¿no? Aquí ya aparece lo que es a influenciar el área. Sabemos y vemos claramente que el área 1 va a ser menor al área 2. Continuamos viendo lo que es una pregunta, ¿no? ¿Para qué nos sirve el principio de Pascal? Y pues si hablamos en términos de saberes previos, se puede decir que el principio de Pascal nos sirve pues para levantar bastante peso con una fuerza mínima, ¿no? Ahora, si nos basamos en la fuente, dice que el principio de Pascal nos sirve fundamentalmente para levantar pesos muy grandes con muy pocas fuerzas, como se demuestra en las prensas hidráulicas, elevadores y los frenos, ¿no? A la vez, la prensa hidráulica, la cual es la máquina donde más se aplica el principio de Pascal, trabaja en base a una fórmula. Esta fórmula es igual, la presión es igual a la división entre la fuerza y el área, que en los ejercicios únicamente se trabaja con P es igual a F sobre A. Continuaremos con el desarrollo de nuestro ejercicio aplicativo. Continuando con el ejercicio aplicativo, el principio de Pascal en la prensa hidráulica, tenemos un ejercicio que nos dice: en la imagen tenemos un coche de 1000 kilogramos encima de un disco de un radio de 2 metros. Por otro lado tenemos otro disco de 0.5 metros y luego el depósito lleno de agua. La presión o fuerza que tenemos que ejercer en el disco será la necesaria para poder elevar el coche. Según Pascal, nos dice que ambas presiones son iguales, donde va a ser la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Recordar también que para calcular el área es pi por radio al cuadrado. Lo calculamos tanto en el área 1 como en el área 2. Como observamos, tenemos en el área 1 nos da como resultado de 0.785 metros cuadrados. En el área 2 nos dan como 12.566 metros cuadrados. El peso del coche es igual a la fuerza 1,
nos dice que el peso está conformado por la masa por la gravedad. Como nos da la masa que viene a ser 1000 kilogramos y la gravedad que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, nos dan como resultado 9810 newton. Conocemos las áreas y una fuerza, la que debe ser en el lado del coche para levantar, es decir, el peso del coche va a ser igual a la fuerza, ¿no? A la fuerza 2. Si sustituimos los valores conocidos en la fórmula de la igualdad de las dos presiones y tenemos que la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. Entonces reemplazamos, tenemos la fuerza 1 sobre el área 1 que vendría a ser 0.785 metros cuadrados es igual a la fuerza 2 que vendría a ser 9810 newton sobre el área 2 de 12.567 metros cuadrados. Despejando la fuerza 1 obtenemos como el valor de 612.83 newtons. Si ahora queremos utilizar los newtons en kilogramos, ya que en la práctica es lo que se suele utilizar, simplemente tenemos que dividir los newtons entre la gravedad, es decir, entre 9.81, ¿no? La fuerza 1, calculando para calcular su kilogramos, lo dividimos entre 9.81, nos dan como resultado 62.5 kilogramos, al igual en la fuerza 2, nos dan 1000 kilogramos. Nos fijamos con un poco más de 62 kilogramos podemos levantar un coche de 1000 kilogramos utilizando la prensa hidráulica y el principio de Pascal. En esta oportunidad vamos a hacer un experimento aplicando el principio de Pascal. Bien, para esto tenemos algunos materiales, lo que es 2 jeringas, una manguera transparente, palitos de chupete, y lo cual tenemos esta base de madera para sostener la jeringa y así poder aplicar nuestra fuerza con mayor facilidad. Aplicamos nuestra fuerza a nuestro elevador y vemos que esto se eleva, ¿no? Y al momento de retirarlo igualmente se regresa. Bien, vamos a aplicar otra vez esta fuerza y vemos que se eleva, ¿no? Entonces esto podemos decir que el principio de Pascal nos dice que al aplicar una fuerza en un fluido en paredes deformables, esta tiende a ser la misma al final del punto. Es por ello que aplicando esta fuerza nuestro elevador se eleva, ¿no?, con mayor facilidad. Bien, en este momento nuestro experimento se trata de una prensa hidráulica donde encontramos ya en una parte tenemos un peso, como se determina A, que es aproximadamente de 6.28 newtons. Lo que queremos en este momento es hacer un cálculo cuánto de peso o fuerza se necesita para poder elevar todo ese peso que es el peso A. Entonces para eso hemos hecho nuestros siguientes cálculos. Como podemos observar acá, entonces hemos calculado el área A, que es vendría a ser a minúscula el área de la jeringa pequeña y el área de la jeringa grande que está con nuestro peso. Entonces con respecto a eso nosotros vamos a calcular en las áreas, donde la área menor nos sale que es de 0,00664 metros cuadrados, y como el área que está soportado nuestro peso es de 0,0031 metros cuadrados. Entonces ahí tenemos como dato nuestra fuerza A mayúscula, que es de 6.28 newtons. Entonces la fuerza, para calcular cuánto se necesita para poder elevar nuestra fuerza, aplicamos la fórmula y reemplazamos los datos, donde la fuerza
que se requiere para poder aplicar, para poder elevar esa fuerza, se necesita una fuerza de 1.95 newtons. Como podemos observar, acá tenemos una fuerza o un peso de 1.96 newtons, en donde vamos a colocar acá en la fuerza que necesitábamos calcular. Entonces podemos observar que eso si está lo va a elevar a la de acá. Entonces vamos a regresar un poco más atrás. Como podemos ver, está retrocediendo. Entonces acá otra vez aplicamos y como podemos ver se está elevando. Bueno, como conclusiones tenemos el movimiento del fluido se produce gracias a la fuerza de empuje. No se debe obstruir el paso del fluido porque se necesitará más peso sobre las jeringas. Entre más pesado sea el objeto, mayor será la presión. Gracias al principio de Pascal, los recipientes que contengan un fluido no se demoran aunque se aplique la misma presión para todo el recipiente. Como recomendaciones tenemos tomar en cuenta que todas las jeringas tengan su orificio de salida y no estén tapadas, ¿no? Revisar que la manguera no tenga nada de objetos adentro, como para que se quede atorado el fluido y no lo deje salir, ¿no? Sacar el aire acumulado tanto de las jeringas como el de la manguera, ya que al momento de absorber con las jeringas el agua, también se absorbe un poco de aire. También debemos de sacar ese poco de aire, ¿no? Al igual de la manguera.